transmitiendo en vivo en el canal de Centro Feldenkrais del Sur. Vamos a dar inicio a una lectura, sexta sesión del tema de imagen corporal. ¡Qué rico se sintió! Gracias por acordarse de mí. Espero que se estén divirtiendo con esta lectura. Bueno, he estado leyendo básicamente mi tesis de licenciatura. Gracias a ese like. No alcancé a ver de quién, pero gracias. De María Cristina Barardoni, gracias. He estado leyendo mi tesis de maestría a lo largo de algunas ya sesiones de entre 20 minutos y 55 minutos. Toda la información la estoy grabando aparte en video porque las transmisiones múltiples en vivo no se me están dando técnicamente, así que mejor grabo con dos cámaras y entonces subo la información en vivo como ahorita en una sección y en la otra se los subiré más adelante. Bueno, hemos visto en la idea ha sido conocer el concepto de imagen corporal y su desarrollo histórico. ¿Qué era imagen corporal en un principio? ¿Cómo fue desarrollándose? Observamos que había fenómenos del cuerpo, de la sensación del cuerpo, de la ubicación del cuerpo en el espacio. Vimos aquellos que nos postularon la idea de la imagen del cuerpo desde el asunto del propio cuerpo, para que después, de alguna manera, con los estudios que posteriormente se hicieron, se fuera corriendo el significado. A veces pensamos como que se agregan, pero de repente enfocamos elementos como que se distorsiona el propio concepto de imagen corporal, hasta llegar a creer que la distorsión en la percepción, eso es imagen corporal. O hasta creer que la insatisfacción con el propio cuerpo, eso es imagen corporal. Y me refiero a que es una igualdad totalmente equivalente, lo cual, en mi opinión, no es cierto. De ello, entonces, se ve que se pierden las ideas de las causas y los efectos. La tesis estaba orientada, el ensayo para lograr la maestría se orientó para hacer que en el campo de la antropología física, el científico dedicado a ese tema tuviera el sustento teórico de poder reflexionar sobre todo sobre el mismo concepto y sobre cómo lo habría de utilizar, formando una especie de mapa que en su momento no quedó completamente claro, pero que a partir de esto que retomo, algo elaborado hace ya de 2008, entonces lo retomo y lo reelaboro, pues quiere decir que vamos a tener cosas muy interesantes desde mi opinión. Y bueno, entonces obviamente esta información la puede utilizar cualquier psicólogo, porque pues es un constructo proveniente de la neurología, después pasó por la psiquiatría para después asentarse en la psicología. Pero la idea es que hagamos reflexión acerca de cómo lo usamos en la investigación científica. Y bueno, como era una maestría en antropología, pues tuve que enfocarme a la parte de la antropología y eso es lo que vamos a tratar ahorita, la imagen corporal en la antropología. Obviamente hasta la fecha en la que hice este trabajo del 2008. Entonces todavía hay que actualizar ciertas cosas, pero no hay pierde porque ya se hizo un buen camino, un buen trazado de camino con toda la información previa. Bueno, aquí me encuentro 3 investigaciones que a la fecha en que se elaboró el ensayo se habían utilizado el concepto imagen corporal en la antropología física, que técnicamente este ensayo viene a ser como un estado de la cuestión muy amplio, como esto habría sido tal vez un primer capítulo
de unas hipertesis, una megatesis, ¿no? Pero bueno, fue el ensayo que dio pie a unas investigaciones posteriores. Bueno, la imagen corporal en la antropología. El tema de la imagen corporal casi no se ha abordado como tema central en la antropología física. Se han encontrado pocas referencias en español de investigaciones antropofísicas que traten el tema o usen el concepto. No obstante que la imagen corporal puede ser un recurso explicativo fundamental en la articulación de los diferentes niveles que se pretenda al estudiar la experiencia del cuerpo, entre comillas, que es un concepto de la antropología física, la subjetividad, otro concepto básico, y otras temáticas como se verá más adelante. Para el coloquio noveno, Juan Comas Ocampo y colaboradores en el 1999 presentaron los resultados de una investigación de la imagen corporal en estudiantes de danza, centrándose en el concepto de trastornos alimentarios. De hecho, vimos previamente que el concepto de imagen corporal se utiliza en todo lo que sea trastornos alimentarios, todo lo que no sea satisfacción del cuerpo, y prácticamente se habla de como si fuera lo mismo, ¿no? Bueno, en su introducción expresan las definiciones de varios autores sobre la imagen corporal, pudiendo nosotros destacar dos. La de Buchon Schweitzer, que dice, entre comillas, la imagen corporal es un conjunto de representaciones, percepciones, sentimientos y actitudes que el individuo elabora acerca de su cuerpo durante su existencia por medio de diversas experiencias. Cierro comillas, esto está en la página 522 del texto de Ocampo. Y la de Guthrie, que dice, entre comillas, incluye percepción, actitudes y conductas alrededor de diversos componentes como la apariencia física, la talla, las sensaciones, la posición espacial, las fronteras y la identidad sexual. Es una experiencia personalizada y subjetiva, es dinámica y cambiable y puede ser diferente de la que los demás tienen de nosotros. Esto en la página 522, se cierra paréntesis, se cierran comillas. Aclaramos que el objetivo del estudio fue, abro comillas, evaluar la percepción de la imagen corporal y su relación con la presencia de trastornos alimentarios en estudiantes de danza clásica. Eso lo ponen en la página 522. En este estudio hay algunos problemas metodológicos en relación a la imagen corporal. Por ejemplo, en la introducción queda vaga la distinción entre desarrollo corporal, diferenciación, que también es el dimorfismo, e identidad del concepto de imagen corporal. Por lo tanto, si comenzamos utilizando un concepto y después haciéndolo equivalente a otro, como si realmente fueran iguales, y no lo aclaramos en términos de investigación, pues estamos cometiendo un error. B. No se establece una hipótesis clara, y este es un grave problema que yo encontré. Las gatitas dan su latita, ustedes no se preocupen, además le pegaron a la lata de comida. C. En la investigación utilizaron instrumentos psicológicos desarrollados previamente sin más justificación teórica y sin pasar al constructo imagen corporal que ellos utilizan por un tamiz antropológico. Esto es importante. Los conceptos que se manejan en antropología se deben antropologizar para entender desde las referencias de la antropología qué es tal concepto. No se puede andar tomando de otro campo de conocimiento así como así, sino se debe especificar por qué y para qué. Es la reflexión antropológica, muy importante. Saludos y veremos quién fue. Nos acaban de mandar un segundo saludo. Alejandra Vera, gracias. Entonces, porque estamos hablando de antropología física, entonces, o antropología, y pues debe ser antropologizado el concepto.
Simplemente, continúo la lectura, simplemente se acepta tal y como es, considerando a las pruebas utilizadas la EAT-40, que mide actitudes alimentarias, y el BSQ, que evalúa la imagen corporal, entendida como insatisfacción, es decir, la imagen corporal es el grado de insatisfacción que tenemos ante nuestro cuerpo. Además, bueno, así es lo que se hace la equivalencia en este tipo de manejos del concepto. Es decir, se toman los conceptos ya desarrollados en el campo psicológico y más específicamente en los desarrollados en el campo del estudio de los así llamados, entre comillas, trastornos alimentarios, y se utilizan como tales, sin más crítica ni mayor elaboración. Como decía yo, por lo menos para haberlo hecho en antropología hay que hacer elaboración. Nos cuesta más trabajo, es más difícil, pero pues es el camino de la investigación en la antropología. Todo aquello que no ha sido incorporado, valga la redundancia, en un corpus. Disculpa Erika, me dice que se oye entrecortado. Procuraré entonces ser lo más enfático y fluido, reiterando lo necesario, y después voy a subir la grabación al YouTube y lo haré referido hacia el canal. Pero esperemos que más bien esté fluido, porque se supone que tengo muy buen internet, tengo una buena conexión de ancho de banda, súper, y no había tenido problemas de transmisión. Vamos a ver, esperemos que no los haya. Entonces, para el uso de conceptos en un campo de conocimiento como es la antropología, y en particular la antropología física, se tiene que hacer un proceso de antropologizar, envolver dentro de las teorías y presentarlo como un producto útil que encadene otros conceptos o ayude a encadenar. Precisamente este ensayo es una prueba de antropologización. Entonces, es decir, para que el concepto se use desde la antropología y no desde la psicología. La antropología permite una ubicación más objetiva, bueno, no precisamente objetiva, sino como más de vista de pájaro, que estar metido en el uso de los conceptos como se supone que son. Bueno, Erika, de todos modos, saludos. Tilde Robati, saludos. Como problema metodológico que yo encuentro, que es lo que estoy haciendo, evaluar los problemas metodológicos de esta investigación que estoy describiendo. Para evaluar la percepción de la imagen corporal, se realizó antropometría de el diámetro biacromial, el diámetro bicrestal y el diámetro de la cintura. Además, se registró el peso y la estatura total, esto entre comillas en la página 528 del reporte del estudio. Y se pidió a las alumnas que evaluaran esas medidas por sí mismas por medio de marcaje de imagen, en el cual el sujeto señala con el lápiz sobre el papel pegado a la pared o en un pizarrón el ancho de su espalda, cintura y cadera. En la estimación de longitudes con una cinta, estima el ancho visto de frente de su espalda, cintura y cadera. Aquí está, es decir, ellos describen, Ocampo y colaboradores, cómo hicieron la medición en las páginas 525 y 526. Ello se hizo así porque se consideró que, entre comillas, la estimación del tamaño corporal de la persona delimita las dimensiones concretas de determinadas partes del cuerpo, realiza un juicio, entre paréntesis, y pongo un sicazo, ¿qué quiso decir? Sí, lo ponemos como una anotación en la que asombra lo que escribieron, le hace a uno abrir los ojotes y se queda uno perplejo porque no entendió. Y por más que tratamos de reflexionar qué quiso decir, o destacamos, pues tenemos que destacar el error, ¿no? O sea, le agregaron ahí un paréntesis que no rompe el conocimiento. Ello se hizo así porque, entre comillas, se consideró que la estimación del tamaño corporal de la persona delimita las dimensiones concretas de determinadas partes del cuerpo. Se quedó así. Bueno,
O de otra forma, según entienden los autores, si evaluamos las dimensiones corporales y encontramos diferencias respecto a las reales, eso quiere decir que las personas están realizando un juicio de valor respecto a esas partes y que están teniendo una distorsión y una insatisfacción. Este es un problema metodológico, creer que la imagen corporal es una distorsión y que el que evalúen medidas diferentes a las reales, objetivas, medidas por medio de metros, reglas, compases o cualquier instrumento científico, lo que están teniendo es una distorsión y una insatisfacción. Eso es un error, porque la mayor parte de las personas tenemos grados de distorsión en estas medidas porque no nos entrenamos en hacer eso de medir objetivamente, supuestamente objetivamente, nuestro cuerpo en lo cotidiano, y de hecho es más un problema de percepción de distancias. Yo puedo tomar este lápiz y tratar de saber cuántos centímetros tiene, y si yo no he aprendido a comparar previamente lo que son 5 centímetros, bueno, desde 1 centímetro, 5 centímetros, 10 centímetros, calcular cuánto mide de largo me puede ser muy difícil. Entonces mi problema no es que tenga una distorsión de la imagen del lápiz. Lo que tengo es un problema de no entrenamiento en la percepción de las distancias. Y esto es... y entonces como yo no percibo el lápiz objetivamente, ¿me siento insatisfecho con el lápiz o con mi cuerpo o con algo? Ese es el problema metodológico del que estoy hablando. Continuamos. Lo contrario sería válido, aunque no lo especifican los autores, que si las estimaciones no presentan diferencias estadísticamente significativas respecto a las reales, entre comillas, entonces hay satisfacción y por ello una buena imagen corporal, o por lo menos aceptable. Este es un tema muy interesante. El que yo sea preciso en evaluar las distancias de mi cuerpo no quiere decir que yo tenga una buena imagen corporal. Quiere decir que tengo una buena percepción de distancias. Pero aquí es donde está este punto metodológico muy importante que cometen como error tanto psicólogos como los que han usado en antropología este concepto. Acuérdense que además yo soy psicólogo, así sí sé de qué estoy hablando. En ese sentido, se confunden al menos 3 conceptos. Diferencias de estimación entre comillas, se iguala a distorsión, también entre comillas, que a su vez se equipara a insatisfacción, tal y como se hace en psicología sin la crítica del constructo subyacente. No se considera que la diferencia de percepción de las distancias pueda ser debida simplemente a que la otra persona no conoce su cuerpo o que no tiene en su mente la referencia de una distancia estándar. Lo que es aprender a tener referencia. Pilar, buenos días. Al momento de proyectar hacia el exterior la distancia estimada subjetivamente, se considera que se está midiendo la percepción del cuerpo, tomando las diferencias como un proceso de distorsión, y se acredita a la insatisfacción con la imagen corporal. ¿Por qué, si no podemos evaluar las distancias de medición con respecto a reglas? No tengo una regla, pero hubiera querido. ¿Por qué decimos que hay insatisfacción del cuerpo? O sea, entonces vamos a ver en grupos control si tenemos una medida más precisa y con ello tenemos una satisfacción. No se hace esa reflexión al respecto. Como se indicó, no se evalúa el concepto desde la antropología física y se está haciendo solamente la validación de un constructo proveniente de otro campo, la psicología. En ese sentido, no se hace un estudio antropológico, sino uno psicológico. Se supone que en el coloquio Juan Comas se lleva investigación de antropología física. Y las mediciones corporales son de apoyo. Es un trabajo de investigación de psicología y no sería entonces de antropología física, ni siquiera de antropología de la salud. Hay que evaluar. Desgraciadamente yo no estuve en ese coloquio físicamente, así que yo estoy leyendo el reporte en antropología biológica, en el texto que reportan todas las presentaciones que se hicieron y después entregaron su trabajo.
como se hace cada 4 años en el coloquio Juan Comas. Perdón, cada 2 años. El punto F de metodología. Se emplea una argumentación circular porque se parte en la introducción de que la bailarina busca un cuerpo ideal y recibe presión social, tomado como conocimiento previo a partir de algunos autores. No se establece una hipótesis clara, y al medir el cuerpo se valida la supuesta insatisfacción medida con instrumentos psicológicos, lo que a su vez valida el constructo, y después en las conclusiones se anota que, entre comillas, a las bailarinas se les exige una morfología específica que algunas veces no puede alcanzar. Así decía, puede. Esto lleva a una contradicción entre su cuerpo real y el ideal. Entonces el cuerpo se convierte en un intermediario entre lo real y lo deseado, y en el punto de encuentro entre la naturaleza y la cultura, con el consiguiente conflicto. En un posterior coloquio Juan Comas, pero creo que yo ya había elaborado este trabajo, la doctora Julieta Arechiga de la UNAM hace la caracterización antropológica del cuerpo ideal de la danza en Cuba, en la danza clásica en Cuba. Entonces toma registros descriptivos de los maestros, cómo debe ser el cuerpo de las bailarinas en el ideal, hace medición antropofísica y determina cuál es el biotipo, cómo le llamaríamos al biotipo que buscan los maestros a la hora de seleccionar a las mujeres cubanas que entran al ballet clásico, dejando fuera a todo un grupo enorme de bailarinas que pudiendo o queriendo hacer carrera en el arte de la danza, pues no pueden hacerlo porque la danza clásica tiene unos estándares muy rígidos en cuanto a forma y tamaño de los cuerpos. Eso es una antropología física, es decir, una investigación de antropología física. Eligen cierto tipo de cuerpos, vamos a ver cuál es el tipo de cuerpo que eligen. Entonces ahora le ponemos nombre. Esa es una investigación. Bueno, entonces, a otra cosa. Dice, a las bailarinas, esto viene entre comillas de tomado directo. A las bailarinas se les exige una morfología específica que algunas veces no pueden alcanzar. Esto lleva a una contradicción entre su cuerpo real y el ideal. Entonces el cuerpo se convierte en un intermediario entre lo real y lo deseado, y en el punto de encuentro entre la naturaleza y la cultura, con un consiguiente conflicto. Página 531. Entonces digo yo, simplemente no se aprecia cómo se puede llegar a esas conclusiones a partir de los datos obtenidos. Y de modo similar, los autores sacan conclusiones incluso refiriendo a autores, lo que debió haberse hecho en la introducción. Es decir, yo vacío todo mi conocimiento en la introducción, en una tesis o en un ensayo o en un trabajo de investigación, al principio. Elaboro mi hipótesis, establezco cómo voy a probar mi hipótesis, qué variables independientes y variables dependientes voy a utilizar, y entonces establezco el experimento, colecta de opinión, cuestionarios, medición, lo que sea, y refiriendo que estos instrumentos los utilizaré para entender el concepto de imagen corporal, pero yo no voy a andar pobreteando a las investigadas, en este caso bailarinas de danza, de que se encuentran bajo una presión social y cultural. ¿Sí? Después, porque yo por lo menos en esta investigación, no se investigaron los elementos de presión cultural y social, por eso no puedo hablar de ello. Eso es a lo que me refiero, que había una revoltura. Bueno, luego entonces habría que revisar tanto el constructo, el de imagen corporal, los supuestos subyacentes y las consecuencias en la medición y la interpretación de los datos para hacer una evaluación antropológica en esa investigación del 99. Recuerda que no solo estamos viendo el concepto de imagen corporal, sino la reflexión en torno a las investigaciones en antropología, igual pudiendo ser yo una persona que tenga algunas limitaciones al respecto, pero partiendo de ello podemos hacer cualquier tipo de reflexión, intercambio, discusión académica y semejantes. Bueno,
El segundo texto que encontré para aquella época, 2008, es el siguiente. Por otra parte, Romero León, en el 2001, ha hecho un análisis del constructo imagen corporal, diferenciándolo del de esquema corporal. Sin embargo, se apoya en teóricos ajenos a la antropología física, a pesar de lo cual sus consideraciones pueden ser un referente explicativo a situaciones que no se justifican completamente desde nuestra disciplina, como por ejemplo cuestionar el entendimiento de la anorexia como enfermedad, que proviene de la psiquiatría, y no entendiéndola como práctica corporal, entre comillas, puesto que desde la sociología propuesta desde la sociología por Turner. Esto mismo he hecho yo, o sea, diferenciar lo que se trae al concepto desde la psiquiatría, desde la psicología, cómo fue evolucionando, qué decían los neurofisiólogos, qué dicen unos qué es el esquema corporal, qué es la imagen corporal. Eso pretende, pero no profundiza, es el problema. Ahora, puse ahí una nota al pie, ¿no? Nota dice, hay que considerar que en la actualidad se tiene un mayor conocimiento de las causas del trastorno alimentario, lo que cambia la interpretación del problema. Bueno, en relación a esta última nota, estamos de acuerdo, como se ha destacado en el análisis de aportes del estudio de la imagen corporal en la psicología, con el apartado anterior. Es decir, pretende hacer reflexión, aunque no la hace muy amplia. Sin hacer un análisis profundo del concepto de imagen corporal, posiblemente para evitar discusiones bizantinas, anoto yo ahí personalmente, Romero ha utilizado la definición de O'Shaughnessy y la diferenciación entre esquema e imagen corporal propuestos por Gallagher, quien retoma a Roll y Roll, y su definición de estructura corporal, entre comillas. Emplea además la división de imagen corporal en dos procesos perceptivos relacionados pero diferentes, la imagen corporal a corto plazo y a largo plazo, en una clara influencia de la psicología cognitiva del procesamiento humano de la información, la cual emplea un modelo o varios explicativo de los procesos humanos basado en las formas en que las máquinas computacionales manejan su información. La autora, en este caso Romero, menciona un aspecto importante para la propuesta del presente trabajo, que es el análisis del constructo imagen corporal. Varios de los estudios que se han realizado para comprobar la exactitud que tiene un individuo al calcular las dimensiones reales de su cuerpo se elaboraron a partir de una idea equivocada o absurda, que la estimación que hace el sujeto del tamaño y forma de su cuerpo a través de su imagen corporal debe coincidir con las dimensiones reales, ya que la dimensión real de el cuerpo, es una medida objetiva y consciente, pongo un SIC ahí, y conscientemente propuesta y definida por el investigador y no por el actor. Pero además, en estos estudios no se toma en cuenta que el esquema corporal opera automáticamente sobre el espacio en el que el sujeto se mueve y esto no es objetivo para él. Aquí tuve que poner entre corchetes varios, aparte del SIC, porque si no, no se entendería el texto. Este es un problema que necesitamos revisar. Tales aseveraciones las hace siguiendo a Gallagher, a quien referimos. En este sentido, una estimación de la imagen corporal no es equivalente a una estimación del esquema corporal y no representa totalmente la manera en que el cuerpo funciona en la experiencia humana. En general, el enfoque de la imagen corporal en estudios psicológicos ignora el papel que tiene el esquema corporal, lo que ya habíamos encontrado. Esto también y encuentro a Gallagher, es decir, Romero retoma a Gallagher, y yo me conseguí la referencia de Gallagher para ver qué decía él directamente, y encuentro esta referencia, esta parte que acabo de leer. El problema del trabajo de Romero León del 2001 consiste en determinar si la imagen corporal es una entidad que se puede medir, esto es entre comillas, y de ser así establecer los rasgos de error que existen en sujetos normales.
con el fin de tener un referente para poder hablar después de una distorsión de la imagen corporal. Es decir, vamos a tomar un grupo de individuos a los que consideraremos el grupo de investigación para entender lo normal. Vamos a evaluar su percepción de imagen corporal, sobre todo en términos de apreciación de exactitud de medidas, y vamos a tomarlo como grupo control o de referencia de que estos fueron los buenos, los que sí supieron percibir su cuerpo. Y entonces después vamos a medir a otros grupos a partir de esta referencia para evaluar si tienen una distorsión en la medida o percepción. Ya después veremos si es en la imagen en sí. Desgraciadamente, en el desarrollo de su trabajo da la impresión de que se perdió por tratar de abarcar demasiados factores y no estableciendo relaciones causales claras, mezclando conceptos, por ejemplo, prácticas corporales igual a prácticas subjetivantes. Inoda Alicia Aguilar, ¿cómo te va? Saludos hasta Morelia. Loredana Gauliani, saludos. Entonces, ¿qué es eso de prácticas corporales y qué es eso de prácticas subjetivantes? No queda claro. Y teniendo algunos problemas en la antropometría. Observó que la estimación de distancias presenta mayor error conforme disminuye la longitud a medir, lo que, aclaramos nosotros, corresponde a un estudio de discriminación de 2 puntos, pero no asocia el fenómeno a zonas específicas del cuerpo. Para ella, Romero León, la sobreestimación de la imagen corporal, al ser definida como una sobreestimación del cuerpo, no corresponde con el mecanismo que actúa como un elemento generador de prácticas corporales, ya que un error en la estimación de la imagen corporal puede ser afectada por las longitudes que se les pide que estimen o por el método que se emplee para cuantificarlas. Pues ya, por lo menos hace una reflexión en torno a lo que es esto de medir la distancia estimada por la persona en relación a lo que sea, ¿sí? Y en relación a su propio cuerpo. Ahora bien, la autora habla, siguiendo a O'Shaughnessy, de imagen corporal a corto plazo y a largo plazo, como ya habíamos indicado. En el primer proceso somos conscientes de algunas partes de nuestro cuerpo e inconscientes de otras, que se da particularmente cuando estamos en actividades de aprendizaje. Las imágenes registradas de este modo no se mantienen todo el tiempo en la conciencia, sino que son sustituidas en un tiempo breve por otras. El segundo proceso se refiere a la forma de representar, caracterizar e identificar el cuerpo como un todo a lo largo de más tiempo o a lo largo del tiempo. Esta diferenciación puede parecer interesante, aunque tiene al menos una deficiencia. En la vida cotidiana de por sí no tenemos conciencia de todo. A las 9:15 tengo una cita para dar una lección del método Feldenkrais. Se me hace que sería conveniente hacer la lección y publicarla aquí en el Facebook. Vamos a hacer eso. Pero primero terminemos esta parte de la lectura. Entonces, en la vida cotidiana no tenemos conciencia de todo el cuerpo al mismo tiempo, cualidad que se logra solo en procesos como la meditación y otras prácticas corporales similares. Bueno, el tercer trabajo que me encontré es el que viene a continuación. En su trabajo sobre la antropología de la imagen corporal, Aguado, del 2004, es un libro completo, después de hacer algunas consideraciones de carácter teórico, refiriéndose principalmente a Schilder, asume a la imagen corporal como, entre comillas, los sentimientos hacia el cuerpo, en una reducción más o menos más a aspectos psicológicos para determinar, según él, cómo se vive el cuerpo por medio de la, entre comillas, imagen del mexicano, cierro comillas. Es decir, el concepto de imagen corporal lo usa como recurso para aproximarse a cómo se vive el cuerpo en nuestro país. Es decir, de cómo se vive individualmente hace una extrapolación, saludo Marcos, a Joel, saludos, a cómo se haría en una población, lo cual metodológicamente hablando es incorrecto, pero bueno.
Es decir, el concepto de imagen corporal lo usa como recurso para aproximarse a cómo se vive el cuerpo en nuestro país o por una población de nuestro país. Anota la influencia de la ideología en la imagen corporal y el efecto de esta en la identidad. Una reflexión a considerar. Este autor analiza el desarrollo del concepto de imagen corporal que ha sido desarrollado en el plano de lo individual para extrapolarlo a una sociedad sin mayor elaboración teórica o metodológica, tomando una muestra muy pequeña. Saludo, Karim. Y esto es un problema metodológico profundo y sin embargo el doctor Aguado es muy querido en la UNAM en torno a esto. O sea, todo mundo habla de Aguado y después veremos cómo lo han utilizado de referencia. El problema es que no lo leen y no lo reflexionan. Esa fue mi gata tirando unos libros. No es un fantasma. Dice el texto, considera Aguado que, entre comillas, el cuerpo humano se configura en y a partir de la estructura simbólica que le da sostén y que denomino imagen corporal. O sea, es como si él fundara el concepto de imagen corporal. Esto está anotado en su libro en página 24. Siendo entonces esta una estructura de sostén y de partida desde la que se da el conocimiento del cuerpo. Para nuestra elaboración es importante señalar que acepta que los procesos orgánicos fisiológicos forman parte de la construcción de la imagen corporal y que la imagen corporal a su vez influye y determina dichos procesos orgánicos, es decir, hay un ida y vuelta, hay una retroalimentación. Sin embargo, esto lo anotó en su página 24, sin embargo, al llevar a la imagen corporal desde el principio a un plano de estructura simbólica, olvida completamente el desarrollo con base corporal, postural, fisiológica. El problema que observo en este es que equipara haber definido el cuerpo humano con haber definido imagen corporal. Un problema metodológico. Por otra parte, bueno, esto fue las 3 referencias en antropología que yo me encontré para hablar de imagen corporal. O sea, las 3 investigaciones en antropología que hablaban de imagen corporal para el 2008. Bueno, pero yo tuve que seguir buscando. Por otra parte, para verificar cómo se ha usado o desarrollado el concepto de imagen corporal en la antropología, se hizo una revisión en los títulos y resúmenes de artículos de las revistas American Journal of Human Biology y American Journal of Physical Anthropology, empleando los recursos de búsqueda de las revistas en Internet. Se usó primero la expresión o entrada Body Image y no se encontró resultado alguno entre los años 2000 a 2008 en ninguna de las revistas. En otra forma de búsqueda se utilizó también Body Image en ambas revistas y en la primera arrojó 54 resultados y en la segunda 84. Sin embargo, al revisar los títulos y los resúmenes no se encontró que emplearan Body Image. Por cierto, o sea, hay que revisar artículo por artículo, es decir, me chuté 54 resúmenes de una revista y 84 del otro hasta rastrear el concepto. Posiblemente el concepto es utilizado en el cuerpo de los estudios, pero no se aclara en el resumen. Y si en el resumen no se utiliza, lo normalmente es que en el cuerpo no se utiliza. Todos esos artículos están relacionados a problemas alimentarios, desnutrición, trastornos y antropometría clásica, pero no se aprecia que se centren en el concepto en el sentido de su construcción antropológica. Posteriormente, la búsqueda se realizó con la palabra body y se encontraron múltiples artículos, pero la palabra está asociada con mass, size, composition, conformation y otras que denotan los conceptos utilizados en la antropología norteamericana para el estudio del cuerpo en relación a investigaciones sobre la composición corporal, nutrición y obesidad. Pero en ningún caso se encontró que un constructo asociado a la imagen corporal sino que no se encontró un constructo asociado a la imagen corporal, sino que todas las asociaciones van orientadas a la estimación de la estructura física únicamente desde un enfoque antropométrico de la antropología física clásica. En otra forma de búsqueda, en PubMed se empleó la entrada Body Image, American Journal of Human Biology, todo completo, para los artículos de la revista indicada y arrojó 4 resultados, uno de ellos significativo para nuestro propósito. Hullens y colaboradores en el 2002 buscan evaluar y correlacionar el estado de salud y la actividad física y para ello emplean varios conceptos, entre ellos imagen corporal, depresión, insatisfacción corporal, capacidad de caminata, ejercicio realizado y otros.
orientados a una determinación del estado de salud en mujeres obesas, pero sin referir en qué se concluye en relación a la imagen corporal. Los otros tres artículos no manejan el concepto considerado, al menos en su título y resumen. Con la entrada Body Image American Journal of Physical Anthropology no se encontraron resultados significativos relacionados a la imagen corporal, por lo que para el periodo referido no se encontraron artículos que incluyan el concepto en dicha revista. En relación a los trabajos en somatología, no se encontró que pudiera referirse a imagen corporal en el sentido subjetivo que se ha ido desarrollando, aunque pudiera relacionarse a una imagen del cuerpo en la antropología, pero no que necesariamente corresponda al interés del presente ensayo. En la revista Anales de Antropología, publicada por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, no se encontró referencia alguna que indicara el uso del concepto como se ha descrito aquí. En el caso de investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no se encontró investigación alguna relacionada al concepto de imagen corporal, aunque sí una con el de corporeidad, para el periodo al que corresponde la recopilación de investigaciones que se presentan en el catálogo. En la publicación Estudios de Antropología Biológica de la Asociación Mexicana de Antropología Biológica no se encontraron más investigaciones relacionadas al concepto aquí tratado en los 12 volúmenes publicados, excepto lo ya analizado, que es precisamente lo de Ocampo y colaboradores. Luego entonces el concepto de imagen corporal no es de suyo utilizado en la antropología, y cuando de alguna manera lo utilizan, usan lo que conocen de cómo se estudia en psicología, lo adaptan y hacen medición antropométrica, porque la antropología física es mucho de antropometría, y con eso validan. El problema es este constructo de no logras percibir el tamaño y forma de tu cuerpo, entonces tienes una distorsión de tu cuerpo. Y además tienes una insatisfacción con tu cuerpo porque no lo sabes medir al pie juntillas, al tamañito exacto de cómo debes medir. Bueno, pues hasta ahí esta parte de la lectura, la referencia. Más adelante subo el video. Cambié las cámaras porque había grabado con la que estoy aquí en el Facebook. Había grabado y resulta que a los 30 minutos se corta el video y pues me quedaba mucho. Bueno, ahora estoy usando la que usaba para el Facebook para guardar el video. Ya son 43 minutos y pico, entonces pues ahí le vamos a dejar. Todavía falta mucho que leer. Falta leer la parte que dice la imagen corporal en la enfermedad y el dolor, la imagen del cuerpo desde otras perspectivas, la evaluación de la imagen corporal, como se hace en psicología, y de cómo modificar la imagen corporal, después la discusión y las conclusiones. Así que nos vamos a llevar por lo menos 3 sesiones más, pero ya después les publicaré así, tan espontáneamente como hoy, que no les avisé más que con 15-20 minutos de anticipación. Y bueno, ya quien quiera ver el video completo lo revisa ahí en el Facebook o en el YouTube, en el canal de Técnicas de Aprendizaje. Y entonces estaremos en contacto para seguir profundizando. Lo que voy a hacer entonces es a las 9:15 voy a dar una lección del método Feldenkrais de 9:15 a 10, más o menos 10:05. Lo voy a transmitir en este canal de Facebook y lo voy a grabar para el YouTube. Entonces después lo subiré. Y a ver cómo nos va, quién quita y a la gente le guste tomar lecciones del método Feldenkrais. Preparen su suelo, su cobija en el suelo, unas almohaditas y nos vemos en un ratito.